Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Buenos días, es un gusto saludarte en esta linda mañana. Te saluda tu amigo el pastor Lorenzo Herrera desde Tepic, Nayarit, y te doy la más cordial bienvenida al versículo del día. El versículo de este día se encuentra en Éxodo 23:4 y es bastante interesante. Dice así: si te encuentras a un toro o a un burro perdido, devuélvelo, aunque el dueño sea enemigo tuyo. Puede causar un poco de gracia decir, bueno, yo cómo me voy a encontrar un toro o un burro en medio de la ciudad y de mi enemigo. Pues claro está que la Biblia está hablando en un contexto cultural, está hablando en un contexto histórico de aquel entonces, de personas que se dedicaban a la ganadería y por lo tanto tenían fácilmente animales, con el caso de los toros, de las ovejas, de los burros. Pero aquí hay un principio muy interesante, pero hay varias cosas que tenemos que entender de este versículo. Primero dice el versículo que si encuentras un toro o un burro perdido, hay que devolverlo, pero dice que aunque sea de el dueño, sea tu enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién se consideraba como un enemigo? A mí me llamó mucho la atención eso. ¿Quién se consideraba como un enemigo? ¿Serán las naciones que eran malas, paganas, que estaban alrededor de Israel? ¿O era el mismo pueblo? ¿O cómo sería esto del enemigo? ¿Saben que el comentario bíblico Plenitud menciona que el enemigo era aquel con el cual se sostenía una disputa ante la ley? Vaya, un enemigo podía ser tu vecino, tuviste algún detalle con él y se demandaron, quizás hubo alguna, un desacuerdo entre ustedes y no estaban de acuerdo. Ese era un enemigo, según el contexto de este texto. Y pues obviamente aunque te ganó o aunque hizo algo malo contra ti, pues tu responsabilidad como ciudadano en aquel entonces era devolver estos animales que pudieron habérsele perdido. Pero ¿cómo aplicaría eso a nuestros días? Bueno, aquí sería bastante interesante profundizar. Pero mira, te quiero leer un poquito lo que dice el comentario Diario Vivir con base a este texto. Dice, la idea de ser benévolos con los enemigos era nueva y sorprendente en un mundo donde la venganza era la forma común de justicia. Dios no solo la introdujo a los israelitas, la hizo ley. Si un hombre encontraba un animal perdido de algún enemigo, tenía que devolverlo de inmediato, aun cuando su enemigo lo utilizara para hacerle daño. Qué interesante, ¿no? Imagínate que te robaron con ese mismo burro que se perdió ahora y que tú lo encuentras y en lugar de que tú digas, oh, me voy a vengar, no, tú debías devolverlo. Eso lo dice la ley. Pareciera que en el Antiguo Testamento todo era muy rudo y podemos ver que no. Podemos ver cuando profundizamos que siempre ha sido lo mismo. Dios ha querido que seamos buenos ciudadanos. Dios ha querido que nos amemos y que seamos buenos con nuestros hermanos. Ahora, Jesús enseñó claramente allá en Lucas 10 una historia que habla sobre el buen samaritano. Y no puedo darte toda la historia, pero te voy a dar algunos puntos para que tú veas cómo el Señor Jesucristo plasmó esta idea de ser buenos con los demás. La historia menciona allí en Lucas 10 que a una persona iba de viaje de Jerusalén a Jericó y de repente algunos ladrones por ahí le quitan la ropa, lo golpean y lo dejan medio muerto. Entonces, da la casualidad que en ese mismo camino venía un sacerdote. El sacerdote era el que trabajaba para Dios en el templo. Y venía en ese mismo camino y ve al hombre que estaba ahí desnudo, tirado, sangrando, y en lugar de ayudarlo, no se detuvo a ayudarlo, sino que él se fue, pero por otro lado, le sacó la vuelta, como decimos coloquialmente. Entonces, no hizo nada. Luego menciona esa misma historia, que ahora un levita, también que servía en el templo, gente de Dios, pasa por el mismo lugar. Este hombre ve al que está tirado, sangrando, desnudo, y al verlo, pues también se va por otro lado, o sea, también le saca la vuelta, como decimos coloquialmente. Y al final llega un samaritano, el samaritano lo ve, dice que se compadece,
se acerca, le pone aceite y vino en las heridas, lo venda, lo puso en su animal de carga y se lo lleva a un pequeño hotelito de aquel entonces que le llamaban posada, donde lo cuidó. Y luego menciona la historia que al día siguiente él paga 2 monedas de plata para que lo cuiden hasta que él esté bien. Y Jesucristo hace una pregunta: ¿cuál de los 3 crees que mostró su amor para con el hombre que estaba medio muerto en el camino? Y obviamente el experto de la ley, en el cual estaba desarrollando esta historia, le comenta que fue el que tuvo compasión. Y Jesús le dice: ve y haz lo mismo. Qué interesante que Jesucristo en el Nuevo Testamento nos pone los principios para ayudar. Tenemos que hacer lo mismo con todos, con quien sea. Pero también en el Antiguo Testamento es lo mismo. Si tenemos enemigos, si tenemos personas que no nos quieren o tuvimos algún detalle con ellos, tenemos la responsabilidad de ayudarles también. Y nota de qué manera, ¿no? Regresándole algo que era valioso en aquel entonces para ellos. Quizás en la actualidad alguien te ha tratado mal. Quizás en la actualidad alguien te ha hecho daño. Y en algún momento pudieras pensar que Dios te lo puso en las manos. Pero déjame decirte que no es así. Déjame decirte que no es buena la venganza. Y que en medida de lo posible, si alguien te ha hecho daño y tú puedes ayudarlo, ayúdalo. Esa será la mejor venganza que tú vas a tener. En esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos dé un corazón bueno, que nos dé un corazón como el suyo. Bendito Padre, en esta mañana agradecemos por tu gran amor, por tu fidelidad y porque tu palabra nos enseña todos los días. Padre, lo que hemos estudiado ha sido muy claro. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, a perdonar, a ayudar y a creer, mi Dios, que la venganza que podamos tener contra aquellos que no nos quieren es el hacerles el bien. Gracias porque tú nos escuchas y también porque tú siempre nos perdonas. Ayúdanos siempre a caminar en tus pisadas y guárdanos en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Un gusto. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.